Agradecer mucho a Gabriel, a Cadal por esta oportunidad, decir que hemos colaborado bastante en distintas actividades y esperamos seguir colaborando. Y en primer lugar también decir que agradezco mucho la presencia de todos ustedes, especialmente a la embajadora de Rumania que está acá. No creo, hay representantes también de otras embajadas. No creo que se haga ninguna ilusión, porque el tema es demasiado, el título, dicho, es demasiado ambicioso. Yo simplemente voy a hacer algunas reflexiones de tipo muy general sobre la región, sobre los desafíos actuales más que los futuros, y entendiendo en cuenta que la realidad de cada país es muy diferente y que tampoco esto se trata de un denominador común, sino que son temas que preocupan de distinta manera a todos. Lo primero, que América Latina está en un contexto internacional que, para decirlo con palabras de Henry Kissinger, es de desorden. O sea, no se ha logrado, después del término de la Guerra Fría, un nuevo orden internacional. Está todo puesto en cuestión. Y eso nos produce una gran inquietud, porque obviamente en la época de la Guerra Fría se sabían más o menos cuáles eran las reglas. Uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo, podía buscar otra fórmula, pero de alguna manera estaban las cosas más o menos equilibradas y puestas en cierta manera. Hoy día eso no existe. Yo lo resumo en que respecto a la región ahora, Estados Unidos tiene una actitud más bien de retiro de la región. No estamos en un momento en el cual Estados Unidos tenga una propuesta global para la América Latina que genere, puede tener entusiasmo o crítica, pero que sea un factor importante. Pareciera que el gobierno del presidente Trump lo que más le interesa son los problemas que de América Latina le ponen como desafío a los Estados Unidos, que el desequilibrio comercial, que el problema de la migración, pero no tiene, como dijera, una propuesta específica para la región. Por otra parte, en la región hay una presencia cada vez mayor del Asia. Eso es algo completamente nuevo y que tiene un cambio de enfoque fuerte, digamos. No solo me refiero a la China, eso se ha escrito bastante, y China ha pasado a ser un factor comercial muy significativo en muchos países. Pero hay que pensar que solamente ayer se firmó en Chile el tratado llamado TPP-11, que es del Pacífico. Son 3 países de América Latina relevantes, que son México, Perú y Chile, y 8 países de, llamémoslo, el Asia más Australia. Esto supone el Japón, supone Vietnam, supone, bueno, otra realidad. Estados Unidos se retiró, el presidente Trump, ¿no?, del TPP, y entonces ahora se ha firmado un acuerdo que está abierto. Ahora, ese acuerdo abierto está abierto sobre todo no solo a países asiáticos, sino que también potencialmente también a que algún día a lo mejor Estados Unidos vuelva al TPP. Pero por el momento los candidatos son más bien otros países. No forma parte de estos 11 la India, y sin duda que también la India es un país emergente, muy fuerte, es un país que está a la vanguardia en algunas materias tecnológicas, y además es un país que tiene una población creciente y de gran influencia. Entonces, lo que quiero señalar que en el caso de América Latina, la gente no se preocupa solo de lo que pasa en los Estados Unidos o de la relación que tenemos con Europa, sino que hoy día hay una atención específica hacia la cuenca del Pacífico y hacia el Asia. El otro tema, a lo cual voy a referir un poco después, es que la integración de América Latina, los sistemas de integración, están hoy día en una encrucijada y algunos de ellos en un punto muerto. Todo esto hace que, por ejemplo, la próxima cumbre de Lima, ahora en abril, unos días más, como bien escribió el presidente Lago en un artículo en el diario Clarín, no tenga una agenda real. No hay una agenda con los Estados Unidos compartida,
Ni siquiera hay una agenda entre los propios países latinoamericanos. Entonces, el tema que ha puesto el Perú es un tema muy interesante, al cual me voy a referir, pero es difícil construir una agenda sobre ese tema, que es el problema de la corrupción. Política y corrupción, democracia y corrupción. Bueno. Entonces, dicho esto, que de por sí ya es preocupante, porque son muchos factores de incertidumbre que hay en la región y de cambio, voy a decir cuáles son como algunos de los principales desafíos. Uno muy significativo es la inseguridad humana, que se manifiesta en una violencia difusa y en la creciente criminalidad, organizaciones criminales, narcotráfico, economía ilegal, y el símbolo de eso hoy día es la militarización de Río de Janeiro. O sea, los militares controlan Río de Janeiro y eso ha sido aprobado por el Parlamento brasileño. No sé si va a ser eso una solución, pero el hecho que haya tanta criminalidad difusa en las grandes ciudades de América Latina es un problema muy grave. Y para qué voy a pasar lista de las cosas que ustedes bien conocen, de Ciudad de México, de Sao Paulo, del conurbano de Buenos Aires, de Santiago, bueno, y así podemos continuar. Y tenemos el problema de las bandas criminales, ¿no? Tenemos el problema de las maras, por ejemplo, en Centroamérica, que además se incrementa en la medida en que los Estados Unidos expulsan inmigrantes que vuelven a sus países y que no tienen trabajo, no tienen qué hacer. A todo eso se suma el narcotráfico, el crimen organizado. Bueno, yo me da no sé qué, ¿cómo se llama? Hacer una lista de problemas y no decir soluciones. Claro, es casi más fácil, pero por lo menos ese problema existe. El otro gran problema, yo creo, son las migraciones. Unas migraciones que son rural-urbanas, crecientes. Ayer hablaba con el embajador del Perú, entonces, por ejemplo, me decía, bueno, porque yo estudié en el Perú de niño, entonces me decía, bueno, Lima era una ciudad de tantos millones, hoy día es una ciudad gigantesca, completamente más allá de toda planificación. O sea, hay una creciente transferencia de gente del campo a las ciudades. Hoy día hay dos ciudades con más de 20 millones de personas en América Latina. Son Sao Paulo y México, Ciudad de México. Y hay dos otras con más de 10, Río de Janeiro y Buenos Aires. Entonces, esto provoca todos los problemas propios de las grandes ciudades. Expansión de los servicios del Estado, ubicación de las personas, manejo de la ciudad. Bueno, yo creo que todos los que vivimos en cualquier ciudad grande lo sabemos perfectamente y son los temas que normalmente las Naciones Unidas a través de Hábitat lo ha puesto. El 80% de la población de América Latina hoy día vive en las ciudades. Entonces, el tema de la construcción de una ciudad más amable, más humana, más igualitaria, es tremendamente desafiante. Pero existe también, obviamente, la migración de América Latina hacia los Estados Unidos. Eso la vemos todos los días en los diarios constantemente. Y eso también es un enorme desafío para Estados Unidos y para los países de América Latina. Y eso afecta principalmente, claro, a los países que, digamos, que son de Centroamérica y México. Esa es como la zona más afectada. Pero también, por ejemplo, países pequeños como Haití. Desde hace un tiempo, Estados Unidos terminó con las facilitaciones que le daba a los haitianos que llegaban a Estados Unidos. Y eso también ha generado muchos problemas. Pero quiero decir solo una palabra también de las migraciones hacia los países de la América del Sur. Argentina, un tema, Chile, nosotros no estábamos acostumbrados. Chile era un país donde la gente emigraba, ¿no? Por eso habían 300.000 chilenos, o hay 300.000 chilenos en la Argentina. Hoy día nosotros tenemos más de 350.000 peruanos, 150.000 venezolanos,
gente de Haití, en fin, y así suma y sigue. Entonces el problema migratorio dentro de la región se ha transformado en un problema muy complejo y muy grave. Y que si no se aborda de común acuerdo, como se está debatiendo hoy día en Naciones Unidas, hay un debate en la Asamblea General sobre estándares internacionales de migración. Debate por lo demás que no sé qué va a concluir, porque ya hay países europeos importantes que no están de acuerdo, ya lo ha dicho Hungría y Polonia. Y hay un debate, como ustedes todos seguimos en la prensa, también en Europa. Pero también hay que tener una política común en América Latina. Si la crisis venezolana se agravara, la situación sería mucho mayor. Ya es muy grave en la frontera de Colombia y comienza a preocupar bastante en la frontera brasilera, pero puede ser mucho mayor. Entonces ese es un gran tema, digamos. No se habla tanto de los desplazados en Colombia. Son 2 millones de personas que fueron desplazados por la guerra interna. Ahora que se ha firmado la paz con la FARC, viene el problema de cómo esas personas vuelven a sus tierras, que dejaron porque arrancaban de la violencia. Entonces, este desplazamiento humano es otro gran desafío. Después, sobre el crecimiento. Bueno, ahora estamos recuperando crecimiento en América Latina porque han aumentado los precios de nuestras materias primas. Pero nuestro gran desafío es la falta de competitividad y en cambio el aumento de la competitividad del sudeste asiático, que es mucho mayor que en América Latina. Entonces, si uno lo proyectara tal como está, el mercado global va a ser mucho más ocupado por el sudeste asiático que por nuestros países. Entonces, uno de nuestros grandes desafíos es el incrementar la productividad. Eso supone diversificar las exportaciones y supone también que haya mayor valor agregado a ellas. Esto ha sido preocupación en todas partes, también lo veo como una preocupación de las actuales autoridades argentinas. Bueno, después tenemos también el problema, digamos, de los impactos que lo ha dicho bastante Argentina, sobre todo en la preparación del G20, de los avances tecnológicos en la ocupación, robótica, el Internet de las cosas y todo eso, cómo eso va a impactar la propia ocupación. Otro día me decían de una empresa argentina que exporta, no me digan porque yo no soy capaz de explicar cómo, pero exporta ladrillos vía Internet y que esos ladrillos se forman en Florida. Fantástico. Pero hacia eso vamos. Entonces quiere decir que los trabajadores de Florida que fabricaban ladrillos para que cesan. Y ahora, ¿cómo eso va a ocurrir también entre nosotros? En todos nuestros países ha crecido enormemente el comercio electrónico y eso va a traer consigo el Internet de las cosas y eso ya es casi como, para mí por lo menos casi parece ciencia ficción. En este momento, sobre el comercio electrónico, Chile y Argentina se disputan la sede de Amazon regional. No sé qué va a pasar al final, yo ya nada más me voy a ser embajador, así que puede estar, o sea, el ideal sería que estuvieran las dos partes, o que hubiera lo mismo, que fuera uno o el otro. Pero en este minuto, cada país le ofrece más a Amazon para que tenga aquí como su sede, digamos, regional. Otro gran tema son las aspiraciones crecientes de las clases medias urbanas que salen de la pobreza, que durante la década en que América Latina más creció, estas personas salieron de su condición más pobre, encontraron trabajo y esas personas entraron al mundo del consumo, pero de una forma muy precaria y tienen el temor, como es natural, de retroceder y al mismo tiempo tienen la aspiración de continuar
en el mundo del consumo. Como nuestras economías pueden satisfacer en parte, y nuestros servicios públicos en materia de medicina, de habitación, de educación, satisfacen relativamente esas aspiraciones más masivas, eso provoca un gran malestar social. Sobre esto se podría hablar en otra conferencia, o sea, las causas del malestar, con qué está en desacuerdo la gente, cuáles son sus aspiraciones, y ahí es bastante interesante seguir el Latinbarómetro, que indica al menos, hasta donde las encuestas pueden hacerlo, cuáles son como las tendencias en América Latina respecto de las aspiraciones de esa clase media reciente urbana. Ese fenómeno es más fuerte en otros países, creo yo, que en la Argentina. Acá siempre ha habido hace mucho tiempo una fuerte clase media. En otros países es un fenómeno mucho más actual. Ahora, si a eso se suma que hay crecientes noticias de corrupción, de escándalos de corrupción, que atraviesan todos los países, yo creo que no hay ninguno que no lo haya, pero quizás cuya forma emblemática esté en la empresa brasileña Odebrecht y lo que pasó con Petrobras, sí, pero lo mismo ocurre, digamos, también con PDVSA en Venezuela, pero en general eso provoca desconfianza en la gente, porque las instituciones están para servir a las personas, no para que la gente llegue a enriquecerse personalmente o como grupo del Estado que está para servir a la gente. Pero esa desconfianza se da respecto de las instituciones públicas y de las empresas privadas que participan de la corrupción o que hacen corrupción por su propia cuenta. En el caso chileno ha sido muy devastador la colusión para fijar precios, que afecta, por ejemplo, a las empresas farmacéuticas. Entonces la gente cuando va a la farmacia a comprar el remedio sabe que está sobrepagando el precio porque se pusieron de acuerdo las empresas farmacéuticas, que afecta ciertos alimentos esenciales y otros productos. Entonces, el ciudadano toma distancia de las grandes instituciones del mercado y de las grandes instituciones de la política. Y se siente, como quien dijera, más inseguro. ¿En quién confía? En el político que le va, como dicen en Chile, vender la pomada, quiere decir, hablarle de lo importante que sería votar por él o por su partido, porque le va a pasar tantas cosas buenas al país y resulta que a poco tiempo esa persona está metida en actos de corrupción. O va a confiar en el empresario que le va a hablar de las bondades del mercado y que después le roba burlando las leyes de la competencia. Hay que pensar en el ciudadano común, en esa masa de gente que todos los días se transporta una hora en servicios públicos no muy buenos, que llega a trabajar por 8 horas o más, que además el trabajo es precario, no sabe si lo va a perder, pero que a lo mejor veranea en Punta Cana porque ahorra y se endeuda, pero después no sabe cómo pagar la deuda, bueno, y así. A todo esto sumemos la amenaza al medio ambiente, y esto voy a decirlo solamente desde el punto de vista del ciudadano. Como la gente está más informada, resulta que los que viven en esas grandes ciudades no saben, mejor dicho, saben, voy a poner el caso de Santiago, que el aire que respira los va matando. O sea, hemos avanzado algo en la descontaminación atmosférica, pero no lo suficiente. Y eso se sabe que produce cáncer. O que el agua que toman en ciertas partes del norte de Chile se sabe que tiene arsénico. Y entonces se sabe que eso va a envenenar a la gente. Y así. Más todavía en lugares donde ni siquiera están tratadas las aguas, digamos, de forma adecuada. Entonces, más allá de los sectores ecologistas como más radicalizados, el ciudadano común también ve el medio en que vive como una amenaza. Porque no sabe si el producto que consume
es cancerígeno porque tiene no sé qué componente, no sabe si el aire que respira o no envenena. O sea, se va generando también una cierta preocupación. Recientemente en Chile se dictó una ley muy importante de etiquetado de los productos, que costó una infinidad sacarla. De tal manera que ahora uno va al supermercado, va a comprar esto y dice, no, esto tiene grasa saturada, esto produce no sé qué, esto tiene calorías. Entonces, bueno, y como está con negro grande, uno tiende a no comprar. Pero no pasa en todos los países. O sea, debiera haber esa ley que hay en Chile que defiende al consumidor, debiera ser generalizada. Ha provocado enorme controversia. Porque obviamente el productor no le gusta que diga que ese queso que ha hecho, etcétera, que va a vender, es el queso que va a provocar el colesterol y no sé qué. Bueno. Otro, no me voy a referir porque yo creo que se conoce bien las tensiones que provocan las desigualdades. Ahí hay un libro muy interesante, creo que es de Rosan Balón, no recuerdo bien, sobre las nuevas desigualdades. No las que se miden solo por el nivel de ingreso monetario o al final con los subsidios del Estado, lo que es el sistema Gini, sino las desigualdades nuevas. Por ejemplo, yo vivo en una parte de la ciudad que tengo acceso a un parque o no. ¿Pueden mis hijos salir seguros a un gimnasio que tenga acceso de forma económica o no? ¿Tengo que andar en el sistema público 2 horas para llegar a mi trabajo? ¿O me voy caminando en bicicleta? ¿O me voy en bicicleta? Pues y así. O sea, en la sociedad moderna hay nuevas desigualdades. Es como las desigualdades son como un caleidoscopio. Y a veces la gente es más sensible a estas nuevas, porque reducir, digamos, la desigualdad en los ingresos monetarios es extremadamente complejo y difícil. Aquí no hay demagogia, es muy complejo, digamos, que eso se reduzca. Pero lo que la gente al final vive como un drama no es tanto que el señor X, que es abogado o que es CEO de empresa, gane tanto y yo gane menos, sino que ese señor tiene muchas posibilidades de su vida cotidiana que yo no tengo. En el caso chileno, curiosamente, creo yo, algo voy a decir, aquí hay bastantes chilenos no están nada de acuerdo. Creo que la expansión de los centros comerciales, de los malls, ha sido un factor de democratización. Porque toda la gente, hasta la gente, digamos, que vivía muy apartada, tiene acceso hoy día a cines, a comida barata, que podrá ser chatarra, pero que es barata, y tiene acceso a bienes de consumo que están a su alcance. Bueno, el ideal tal vez no sería que fueran los malls los que produjeran la mayor igualdad, sino que también fueran otros aspectos de la sociedad. Yo creo que otro punto importante es la emergencia de los pueblos originarios en todos nuestros países, y para los cuales los estados no tienen una buena respuesta. Muchas veces se ignora el problema, muchas veces no se sabe qué hacer, y más bien se trata como de defenderse de algo que está ahí de forma muy, muy fuerte en nuestra historia. En el caso chileno, el tema es sobre todo con el pueblo mapuche, también con el pueblo Rapa Nui, que entregué con el cual no hemos logrado establecer un estatuto legal de relativa autonomía que la Constitución contempla, porque no hemos podido ponernos de acuerdo, no solo los propios habitantes de Rapa Nui, que son 5.000, sino que además con el Estado de Chile. Pero esto es en cada país. Y no hay ninguno, porque el país que uno pudiera decir hoy día como más avanzado, que es en el caso de Bolivia con el gobierno de Evo Morales, lamentablemente el propio presidente Morales ha tenido dificultades serias con algunas etnias indígenas, especialmente fue por la carretera del Tiplitz, que pasaba por una tierras indígenas y provocó, digamos, tremendas, digamos, manifestaciones en contra. El gobierno tuvo que retroceder, después quiso volver. Bueno, o sea,
aún el gobierno más, llamémoslo, pro indígena, ha tenido también mucha dificultad. Ahora el Papa acaba de llamar a un sínodo sobre la Amazonia. ¿Eso es para qué? Para defender a los pueblos originarios de las Amazonias que tienen todos los países de América Latina que tienen parte del Amazonas. Y eso van a estar representados, digamos, todas lo que nosotros decimos, que es una cierta cosa un poco despectiva, tribus, pero pueblos que viven ahí y que generan muchos conflictos con el empeño, digamos, de los países y del mundo del mercado de explotar la Amazonia. Ese problema lo tuvo muy fuerte el gobierno del presidente Correa en Ecuador, respecto de zonas de la Amazonia donde se quería explotar el petróleo, y él lanzó una iniciativa muy bonita, un poco romántica, y era que, no sé si ustedes lo tienen presente, que se vendían bonos por el cual la humanidad le pagaba al Ecuador por no explotar el petróleo y mantener la biodiversidad. Pero claro, la gente no compró tantos bonos, eso para salvar, digamos, esa parte de la Amazonia. Entonces aquí va a venir, a raíz de eso, pero no solo por eso, va a venir, digo, a raíz de ese sínodo, una gran discusión sobre el futuro de la Amazonia, que es una reserva ecológica fundamental. Bueno, y sobre la desvalorización de la política, cambia mucho de un país a otro, y de alguna manera la búsqueda de nuevas formas de acción política, de renovarla. Y Latin Barómetro en eso es bien ilustrativo, digamos, cómo en algunos países se valora más o se valora menos las distintas instituciones del Estado democrático. Hay también un cierto resurgimiento a nivel mundial de formas autoritarias del gobierno. Comentaba con Gabriel ahora hace poco. Entonces, eso también nos coloca muchas interrogantes para el futuro. Después sobre la integración. Yo voy solamente a señalar que tenemos nosotros un enjambre de sistemas superpuestos con grados de eficiencia relativos y que sería muy interesante poder de alguna manera ordenar. Según el BID, la integración existe para potenciar el desarrollo y para aprovechar oportunidades en el mundo global. Obviamente esas son las razones económicas, pero detrás de eso hay razones políticas de fondo. En el caso de la Unión Europea era mantener la paz después de 2 guerras devastadoras. En el caso nuestro también sería mantener las buenas relaciones y una cierta añoranza de la unidad latinoamericana. En un mundo global, América Latina debiera hablar con una sola voz. Ahora, si ustedes piensan que tenemos Mercosur, que está en proceso de renovación, esperamos que así sea y ojalá firmen los acuerdos que está llevando adelante con la Unión Europea, ojalá lo haga con Canadá, en fin. Tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos el sistema de integración centroamericana que funciona bastante mejor, tenemos el CARICOM que también funciona bien a pesar de tener bastantes dificultades, la UNASUR que está acéfala, no tiene secretario, no sé qué va a pasar con ella, la Comunidad Andina, la ALADI que parece ser algo muy técnico, que sin embargo puede cumplir una función importante. Y después no quiero hablar de los parlamentos, porque tenemos Parlamento Latinoamericano, Parlamento Andino, Parla Sur, Parla no sé. Bueno, yo fui parlamentario y sé, digamos, cómo funcionan al menos algunos de esos parlamentos. Entonces habría que de alguna manera un poco ordenar el sistema de integración del continente. Y ahí lo que aparece más a mano es un cierto acercamiento entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Alianza que tiene además la ventaja de que tiene a México. Entonces, si el sistema centroamericano funciona, si el CARICOM funciona y de alguna manera la Alianza y el Mercosur, lo que iría quedando fuera son los países bolivarianos, o sea, quiere decir lo que va quedando fuera, o que eran bolivarianos, serían básicamente solo Venezuela
Bolivia de alguna manera está como miembro asociado del Mercosur y el Ecuador. Pero yo creo que se va a ir buscando, se debiera ir buscando un tipo de ordenamiento en torno a esos dos y diría que se ha avanzado en ese acercamiento. Ahora, puede ser que este acercamiento también se vea reforzado por tratados múltiples bilaterales entre países de la región. Nosotros acabamos de firmar un tratado de libre comercio con Uruguay, firmamos otro reciente con Argentina, y sin embargo Uruguay y Argentina se mantienen dentro del Mercosur y utilizan el artículo 4 del Tratado de Asunción. A su vez Argentina está negociando con México, está negociando con Colombia. O sea, pudiera ser también que a través de múltiples tratados bilaterales vaya de alguna manera también favoreciéndose un ordenamiento de la integración. Y para que no se sospeche, digamos, que lo que estoy diciendo, por ejemplo, lo ha dicho el presidente Lago, lo han dicho otros, en fin, yo encontré un artículo del expresidente Lula, que no voy a entrar en su cuestionamiento actual, pero que de alguna manera es siempre reclamado por una cierta tendencia, como llamémosla, más de izquierda en América Latina. Y él dice, perdón que yo lea, América Latina tiene un privilegio en el reordenamiento mundial emergente en el siglo XXI, enfrente el Atlántico y el Pacífico. Y en el medio está la geografía nuestra, llamada a ser un todo, articulado y coordinado, para aprovechar las diversas oportunidades que se abren a nuestros países de un lado y del otro. Por una parte está la historia ya secular del Atlántico, como polo económico que nos ligó a África y a Europa y al Mediterráneo, y por otro, el Pacífico, donde están las potencias económicas de Japón, China, el ASEAN, Australia y Nueva Zelanda. América Latina tiene una oportunidad histórica, estar en el centro de este escenario que va construyendo corrientes nuevas entre el Atlántico y el Pacífico. Pero este desafío contemporáneo nos llama a definir, ahora y no más tarde, una sola voz para hablar con ambos océanos. Es un reto que nos lleva al reencuentro de una palabra tantas veces dicha en nuestro itinerario de naciones independientes, la integración. Una integración capaz de incorporar y trascender las múltiples experiencias regionales y subregionales que no han terminado de cristalizar todas las metas esperadas. Bueno, y así. O sea, esto es también una visión que pudiéramos decir compartida. Nosotros tenemos ahora el G20, presidido por Argentina. 3 países participan del G20, Argentina, México y Brasil. Entonces debería haber una agenda común, como lo han planteado las autoridades argentinas, entre estos 3 países. Después la Argentina ha tenido a bien, cosa que agradecemos, invitar a Chile como país invitado al G20. Entonces sumemos estos 3 más Chile. Y a su vez debiéramos socializar un poco más. No digo que porque estemos de acuerdo Argentina, México, Brasil, Chile y otros, el G20 se vaya a doblegar a los pies de la América Latina. No, eso sería una ilusión. Pero por lo menos podemos influir, dado que la presidencia del G20 pone la tabla, hace como quien dijera, el temario, y también puede ayudar con la buena diplomacia argentina a buscar consenso en este importante foro. Entonces, termino yo solo por decir que los desafíos regionales son muchísimos y que tenemos que, sobre todo, continuar discutiendo, reflexionando, que a veces pueden haber más acuerdos de los que parecen y que más allá de la dialéctica interna de la política de cada país, estos temas de alguna manera son comunes y tienen que ser abordados en conjunto. Bueno, yo les agradezco mucho y cualquier pregunta o observación estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias, embajador. Y bueno, abrimos un espacio si tienen alguna pregunta o algunas.
secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llamó la atención a los países de la región de que la financiación de China para muchos proyectos de infraestructura puede llegar a ser peligrosa. Me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a eso. ¿Y por qué sería peligrosa? Y porque hace poco en Sri Lanka no se llegó a pagar las deudas y el puerto nacional quedó a manos de capitales chinos, de que supuestamente se puede llegar a pasar lo mismo en la región. Y si fuera de otros capitales no pasaría lo mismo. Claro, yo tengo una idea parecida, por eso le quería preguntar. Sí. O sea, es la regla del capital, ¿no? Sí. Bueno, el problema es que hoy día China tiene un superávit de capital. Entonces ofrece mayores posibilidades de crédito que no se encuentran en otra parte. Entonces cada gobierno tendrá que ver hasta dónde le conviene y hasta dónde no. Lo que tú señalas como pregunta es totalmente cierto, porque en la reunión que va a haber ahora pronto del BID en Mendoza, uno de los temas que la capitalización del BID, que necesita capitalizarse, puede venir de recursos que le vengan de China. Y eso lo ha planteado con cierta inquietud el gobierno norteamericano. Los países de América Latina tendrán que moverse también con cierto pragmatismo. Ver quién les presta mejor, a qué condiciones, en fin. Pero eso no es tanto si el capital viene de China, viene de Estados Unidos, viene de donde venga, de los países árabes, de Arabia Saudita, donde sea. Es más bien las condiciones del crédito. Sería muy malo, digamos, entrar en consideraciones geopolíticas sobre los financiamientos. Porque entonces algunos que son más pro-norteamericanos quisieran una cosa, los otros que tienen una posición más distante buscarían diversificar. Yo creo que eso hay que tener una actitud práctica. Sí. Tengo dos preguntas, si puedo. La primera es un poco abstracta, pero es ¿cómo ve que la dinámica del sistema internacional, la competencia entre China y Estados Unidos, o sea, es una continuación quizás más general de la otra pregunta, pero cómo afecta, cómo influye en las posibilidades para la integración latinoamericana? La facilita tener, o sea, que la atención de Estados Unidos está en otro lugar y que hay competencia internacionalmente, ¿la facilita o lo hace más complicado? Y la segunda, si puedo, es ¿qué tan probable ve la cooperación latinoamericana en cuanto a aspectos de la situación en Venezuela, sea refugiados o A ver, sobre la primera pregunta yo no tengo una respuesta, no sabría decirle si lo facilita o lo dificulta, no sabría verdaderamente señalar. Yo creo que un hito, y sobre eso podemos discutir mucho, un hito que marcó el cambio fue cuando terminó el ALCA. Ahora, Chile firmó un acuerdo con los Estados Unidos, acuerdo que nos ha servido. O sea, pero comprendemos que eso otros países no lo quisieron hacer. Entonces eso generó un hito un cambio muy drástico, porque se acabó la idea de la posibilidad de un mercado común de las Américas, que no fue poco. Ahora, algunos consideran que eso fue un gran paso y lo celebran, otros no, en fin, hay un límite. La situación actual, yo no sé realmente qué pensar. Habrá que esperar mucho también el comportamiento del presidente Trump en la reunión de Lima. Él va ahora a Lima y ahora, claro, si, por ejemplo, impuesto al acero y al aluminio ha afectado un poco a algunas industrias chilenas. Entonces las autoridades chilenas dicen, ve, ahora sí tenemos otra posibilidad con este mayor acuerdo en el ASA. El impuesto al biodiesel afecta también exportaciones argentinas, pero en cambio sí permiten la entrada de los mismos. Bueno, estamos en un mundo práctico, no estamos en un mundo ideológico. Lo que sí es verdad que para muchos países entonces
el principal socio comercial ha sido la China. Entonces es un escenario completamente nuevo, porque tampoco nosotros conocemos tanto de cómo funciona de verdad, más allá del sistema chino. O sea, qué significa de verdad, cómo se mueven. Conocemos cosas que son, digamos, unos más, otros menos, porque han ido, porque no sé qué, pero son cosas superficiales. Sobre el caso de Venezuela, yo creo que el consenso mayor que hemos logrado es el Grupo de Lima. El Grupo de Lima ha ido reuniéndose, ha ido haciendo sus mayores declaraciones. Ahora, es muy difícil, uno puede tomar la experiencia, por ejemplo, de Portugal o de España después de la guerra, donde toda Europa, Estados Unidos estaban en contra, nosotros estamos en contra. Y Franco murió en su cama y Oliveira Salazar también, y solo cayeron después de su muerte. O sea, es muy difícil que la situación internacional pueda influir tan decisivamente en el cambio de un país. Pero por lo menos yo creo que hoy día hemos logrado un consenso muy amplio de los principales países respecto de ciertas exigencias mínimas para el desarrollo democrático en Venezuela. Sí. Ahí, sí, Liliana. Y después se va a preguntar. A mí me parece muy claro que el panorama internacional que usted presenta modificado es regional. Y particularmente me interesa el aspecto más propiamente político, porque este es un tiempo en el que hay que enfrentar reformas en todo tiempo, dadas las variaciones en todos los contextos que tenemos que manejar en cualquier país que se gobierne. Entonces yo me pregunto, con sistemas políticos tan fragmentados, presidentes que son minoritarios y deben formar gobiernos y procesos de cambio que tienen más o menos resistencia donde fuere, ¿cómo ve usted estos temas de gobernabilidad en América Latina con tantos desafíos simultáneos? Y sobre todo en político, porque yo pienso en el Chile que yo conocí y este mapa político fragmentado que hoy va a tener que enfrentar el actual gobierno va a ser muy difícil de imaginar cómo se gobierna. No hay concertación ni partidos que sean grandes cajas encaminadas. Yo veo que la situación no es nada fácil en general, cualquiera que gane el gobierno. Si uno piensa en el caso peruano, por ejemplo, cuando ganó el actual presidente Kuczynski, tenía un enorme apoyo. Hoy día está a poco tiempo, muy mal, digamos. Pongo ese caso, puedo poner otro, digamos. Entonces, no es fácil. No es fácil porque los problemas que hemos denunciado son problemas muy de fondo y requerirían de alguna manera una mayor, una visión más comprensiva y también más compartida, de tal manera que si uno está en la oposición o en el gobierno, sepa que ciertas cosas debieran ir por determinado rumbo y no por otro. Eso pasa poco en los países de América Latina. Ahora, en algunos países nuestros están surgiendo también las cosas que de alguna manera se están viendo en Europa. Por ejemplo, en Guatemala, el presidente actual era antiguamente un actor, ¿no? Un actor que sobre todo era famoso entre los inmigrantes en los Estados Unidos, inmigrantes latinoamericanos. Y él a su vez se ha visto hoy día envuelto también en muchas dificultades. Yo creo que lo más inesperado ha sido la elección de Costa Rica, donde es probable que pueda ser presidente, o es posible, no digo probable, un pastor evangélico con apoyo de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, en un país que tiene otra tradición, y donde los dos grandes partidos quedaron fuera. Bueno, y así podemos seguir, cada uno en otro país, pero no sé qué se puede señalar. Es muy difícil, es complicado. Sí. Sí, tengo una pregunta de atrás. Yo quería saber de trabajo en organismos subestatales. Si puedes decir un poquito más fuerte. De trabajo en parlamentos subestatales, si usted cree que en algún momento van a tener algún rol de decisión
decisión o van a seguir siendo simples declaraciones Sí. que terminan gastando mucha plata? No creo que sirvan, o sea, solo sirven para que los parlamentarios intercambien experiencia entre ellos. Y eso puede ser útil. A mí me tocó presidir una comisión de derechos humanos del Parlatino varias veces. Entonces lo que yo hacía era que hacíamos reuniones, pero invitábamos todos expertos a hablar. Entonces los parlamentarios iban a aprender. Por ejemplo, cómo funciona la Corte Penal Internacional, cómo funciona la Comisión y la Corte Interamericana, o un tratado en específico. Porque si se deja la rienda suelta, cada parlamentario va a ir a decir el discurso que como era Cantinflas en Naciones Unidas, o sea, el que nunca pudo decir en su país, porque la prensa no lo toleraría, va y lo dice ahí. Entonces son puros bla, que habla y habla la gente y no se llega a nada. Yo tengo un ejemplo especial, me acuerdo que había una reunión del Parlatino en Sao Paulo y no sé por qué era una comisión de seguridad y hubo un parlamentario, que no sé en qué país, subió, hizo una diatriba, nunca había oído algo igual en contra de los militares americanos. Entonces se paró el parlamentario cubano y protestó, porque dijo que Fidel Castro era el comandante, Fidel Castro, y que no se podía insultar a la Fuerza Armada cubana. Bueno, pero cuando estamos en esa discusión, entonces quiere decir que no sirve, o sea, está todo equivocado. Yo no tengo mucha esperanza en estos parlamentos, salvo que haya mucha responsabilidad en su construcción y que sí sirve para intercambiar experiencias. Y algunas cosas han surgido en el Parlatino, sobre todo, que son trabajos sobre leyes modelo. Por ejemplo, ley modelo para regular el lobby. Entonces uno más o menos sabe que por ahí puede ir el camino, o ley modelo de otra cosa. Pero tiene que poner mucha academia para que resulte. Por ejemplo, se podrían hacer sistemas electorales comparados. O sea, hay que ponerle expertise, porque si simplemente es para que cada uno vaya a decir ahí lo que cada uno soñó en su vida, hacer un discurso de cualquier sentido, no tiene sentido. Porque además, nunca esos discursos después influyen en nada en los países. ¿No? Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacer, Sí, adelante. perdón, lo de Venezuela yo creo que es, como diríamos nosotros en Chile, harto preocupante. ¿Sí? Y yo no lo compararía, perdón, soy hija de un republicano español exiliado, así que de alguna manera voy a hablar de los 40 años de franquismo. Pero la situación de España, incluso la de Portugal, digamos desde el punto de vista humanitario, Es verdad. no tiene nada que ver con Venezuela, ¿no es Es cierto? cierto. Y a mí me preocupa, porque soy una especie de rebelde de los 60, que no se haga nada, que los países no intervengan de una manera unida, ¿no es cierto?, resuelta y con objetivos precisos. Es decir, nosotros tenemos acá, todos lo sabemos, venezolanos de todas las clases sociales, maravillosas personas, trabajadores, tenemos amigos que están allí, ¿no es cierto?, parados porque bueno, no podían irse. Yo creo que es una cosa que no hay que perder, Así es. ¿no es cierto?, y de algún modo actuar. Pero la experiencia, yo viví la parte exiliado en la época de la dictadura en Chile, y nosotros hacíamos, ¿qué están reclamando? O sea, lo hacíamos de forma relativamente eficaz, un poco más eficaz que el exilio venezolano, que no está organizado. No, eso puede ser. No está Eso organizado. sí, el exilio chileno. Por eso digo, ahora, aún así, digamos, las situaciones maduran por cuestiones internas. Ahora, ahí es muy importante que la oposición venezolana se organice como corresponda. Por ejemplo, en la coyuntura actual yo tengo una preocupación, porque hay una elección donde la mayor parte de la mesa de unidad o la mesa llama a no reconocer las Naciones Unidas, el Grupo de Lima, no sé qué.
Pero hay un candidato, bueno, hay varios, pero hay uno que es de oposición, de la MUN. Y si gana, o sea, no hay una unidad. Entonces, ahora se ha formado hace 2 días atrás, ya públicamente, el Frente Amplio, ¿no? En la no sé cuál de las universidades de Caracas, con los rectores, con los colegios profesionales, con los estudiantes, con la iglesia. Pero, claro, eso no sé si es capaz de dar una... No, es decir, yo estuve en Caracas, digamos, antes de ser embajador acá, justamente apoyando a Leopoldo López. Pero tengo la impresión que la urgencia de la situación social y económica de Venezuela es mayor que el grado de lucidez, llamémoslo, ¿verdad?, de la fuerza política. Y por otra parte, el gobierno venezolano ha sabido aprovechar bien algunas coyunturas. Me parece que la elección última, de los gobernadores, etcétera, por 1000 razones, que es mucha depresión, lo que quiera, pero que de alguna manera en muchas partes ganó. Entonces, no sé, yo por mí que quisiera que se normalizara lo más rápido posible. Ahora, la noticia de estos días es que el gobierno ha detenido varios oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas bajo la acusación de golpe militar. Ahora, yo, quizás traumado por la experiencia chilena, reconozco, yo no puedo Apoyar. claro, que la solución de Venezuela sea un golpe militar. Porque lo que ahí va a haber, yo no quiero ver que los que propieten eso, después vean, como decía Neruda en España, la sangre por las calles. Porque todo eso está muy lindo cuando se predica en 1 minuto y después, cuando ya viene la hora de la verdad, es la hora de lo que sabemos. Porque es difícil que esos golpes sean incruentos. O sea, el ideal es que haya una salida, puede ser forzada, presionada, lo que quiera, pero que se maneje dentro de ciertos marcos institucionales, precarios, lo que sea. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, embajador. Un placer. Bueno, los invitamos a un vino en honor de nuestro invitado y de nuestra provincia. Muchas gracias.